Muy buenas tardes, soy Virginia Coatalledo, enfermera peruana. En esta oportunidad trataré el tema titulado Monitorización de la nutrición enteral, manejo de sondas enterales. La historia de la nutrición enteral, así como los dispositivos enterales, data antes de la era cristiana. La cultura egipcia con la cultura griega son los principales creadores de este tipo de terapia nutricional. En sus tiempos preparaban sus fórmulas enterales basados en alimentos propios de sus culturas y se administraba por vía rectal. Y los dispositivos enterales que ellos utilizaban para administrar sus fórmulas enterales eran las plumas de ganso. El desarrollo de la nutrición enteral empezó así y fue desarrollándose paulatinamente, pero con perfil bajo. Pero en el siglo XVII tuvo un primer impulso el desarrollo de la nutrición enteral, que fue por la creación de la primera sonda flexible. Luego pasó el tiempo y en el siglo XX nuevamente se impulsó el desarrollo de la nutrición enteral con la creación de la primera sonda de caucho hidrogoma. En ese tiempo también fue creada la sonda nasoyunal, que ayudó mucho a los pacientes de ese tiempo con afecciones, ¿no? Sobre todo los pacientes que cursaban con problemas de pancreatitis. En la actualidad, en el siglo XXI, la nutrición enteral sigue desarrollándose vertiginosamente. Ya contamos con diferentes dispositivos enterales, ¿no? Para administrar nutrición enteral. Y es la enfermera quien es el personal idóneo para la inserción, mantenimiento y cuidado de estos dispositivos enterales. Además, es la encargada de monitorizar la terapia nutricional enteral y los cuidados específicos que debe de ofrecer a los pacientes con nutrición enteral es directamente a la inserción y mantenimiento de los dispositivos enterales, a la administración de las fórmulas enterales y a la prevención o control de las complicaciones propias de la terapia nutricional. Es por ello de que debe de saber identificar o reconocer las diferentes complicaciones de la terapia nutricional enteral, porque la mayoría de ellas se produce por el mal manejo de los dispositivos enterales. Por ejemplo, las complicaciones mecánicas, como la obstrucción de una sonda enteral, ¿no? O la colocación incorrecta, ¿no? Puede irse a nivel de la vía respiratoria, o también puede haber perforación pulmonar digestiva, porque a veces utiliza sondas enterales con guía metálica y si está mal ubicada o aplica una mala técnica, entonces hay problemas mecánicos en la inserción. Complicaciones gastrointestinales como es la contaminación de la fórmula enteral, ya que un dispositivo enteral contaminado va a contaminar también la fórmula enteral. Y las complicaciones infecciosas, ¿no? Que se manifiestan a través de la diarrea, la mala absorción de los nutrientes y el estreñimiento que se produce en la mayoría de veces por la colonización de los dispositivos enterales porque no ha habido un respectivo cuidado. Entonces, es importante reconocer estas complicaciones de los dispositivos de la nutrición enteral para que la enfermera ofrezca cuidados que eviten o disminuyan estas complicaciones. Recordemos que la nutrición enteral es la técnica de soporte nutricional especializado que aporta nutrientes mediante fórmulas nutricionales especializadas definidas directamente al sistema digestivo. Esta nutrición enteral utiliza diferentes dispositivos, entre ellos sondas nasoentéricas y ostomías. Cuando el paciente no puede o no debe alimentarse con estas fórmulas enterales por vía oral. Entonces, las formas de administrar la nutrición enteral son de dos formas: por vía oral o por vía natural o por vía enteral. Por vía enteral requiere de sondas enterales, que son dispositivos especializados, ¿no? Que se pueden colocar o insertar por vía natural, es decir, a través de la boca o de las fosas nasales o a través por una ruta quirúrgica que requiere de equipos especializados para poder introducirlas en el organismo de la persona. ¿Y qué es una sonda enteral? La sonda enteral es un dispositivo médico cuyo extremo distal, que es este punto, está ubicado en el estómago o intestino delgado. Puede ser de diferentes materiales, longitud, calibre,
y es utilizado para administración de nutrientes exclusivamente por vía digestiva. ¿Cómo selecciona una sonda enteral? Se selecciona la sonda enteral conociendo primero la enfermedad del paciente, conociendo o determinando la operatividad del tubo gastrointestinal del paciente. Puede estar totalmente operativo o parcialmente operativo. También debo determinar o debo de conocer cuánto tiempo va a durar esa terapia enteral y también si el paciente tiene riesgo de aspiración, ¿no? Sobre todo en los pacientes de las edades extremas como son los neonatos y los ancianos que son más propensos a la aspiración de las fórmulas enterales. Entonces, los accesos enterales que existen son de ruta natural y de ruta endoscópica y o quirúrgica. De ruta natural son por vía oral y por vía nasal. ¿Y quién lo coloca? La enfermera. Y la enfermera, la característica de este profesional tiene que tener una experiencia, ¿no?, detrás de ella, basada en conocimientos y basada en técnicas y experticia para colocar en un primer intento estos dispositivos enterales, ¿no? Y la ruta endoscópica y o quirúrgica, ¿no?, es aquella ruta donde se elige para administrar nutrientes especializados, ¿no?, por vía enteral para tratamientos largos. ¿Quién lo coloca? Lo coloca un profesional especializado, en este caso un médico especialista, ¿no? Puede ser un cirujano o un médico de gastroenterología, quienes se encargan de realizar este tipo de tratamientos en la inserción de las sondas enterales. Debemos de conocer las características físicas de estas sondas enterales. Tenemos que reconocer de qué están hechas, de qué longitud tenemos, qué diámetros hay, su peso, qué estiletes, qué tipo de sondas presentan estiletes, las puntas de estas sondas, qué características deben tener para un cierto tratamiento de nutrición enteral, puertos, conectores. Vamos a tratar las principales, que son la composición, longitud, diámetro y estiletes. En cuanto a la composición de una sonda enteral, la composición idónea para administrar nutrición enteral en un paciente es de que las sondas sean de material de poliuretano o de silicona. Las sondas enterales de silicona son blandas y son bastante cómodas cuando están insertadas en el paciente. El inconveniente de estas sondas es de que se colapsan con facilidad a medida que pasa el tiempo, pero para evitar ese colapso de las paredes de esta sonda es muy importante la permeabilidad con agua en los diferentes tiempos en el día. Y las sondas de poliuretano son más resistentes que las sondas de silicona. La diferencia con las sondas de silicona es de que estas tienen mayor calibre porque tienen mayor luz interna y por lo tanto no se colapsa, ¿no? Tenemos en este material las sondas de nasogástrica, las sondas nasoyeyunales, las sondas de gastrostomía y las sondas de yeyunostomía. En cuanto al diámetro de las sondas enterales, el diámetro viene a ser la medición de la luz interna de una sonda enteral. Y la medida de esas sondas es por unidad de medida el French, que equivale a 0.36 milímetros. La selección del French va a ser según la fórmula enteral que va a recibir el paciente. El método de administración, es decir, puedo utilizar en bolo o puedo utilizar una bomba infusora. Y también va a depender mucho de la comodidad del paciente. Si es un paciente adulto, muy sensible, entonces no le podemos poner una sonda nasogástrica de French de 18 French, por decir. Pueden ser de 14, 16, pero no de 18. También tenemos que ver identificar los diámetros pequeños de estas sondas. Y los diámetros pequeños están entre 5 a 8 frames para administrar fórmulas enterales no densas y que requieren de bombas infusoras. Las sondas enterales de diámetros grandes son aquellas constituidas o que están clasificadas entre mayores de 8 frames a más, ¿no? Hasta 28 frames, ¿no? Este es para administrar fórmulas enterales densas y con fibra
y que se van a administrar a gravedad utilizando una sectojeringa o simplemente un equipo, ¿no? Que es un equipo especial, ¿no? De infusión donde se controla el goteo por gravedad. Las ondas de gastrostomía son de mayor calibre, de 20 a 28 French, ¿no? Y las ondas de ionostomía varían entre 5 a 16 French. Entonces, miren, y también las ondas nasoyeyunales y las ondas nasogástricas también tienen sus medidas y oscilan dependiendo del grupo etario y dependiendo de la forma como se va a administrar la fórmula enteral. Los estiletes también llamados guías de alambre o guías metálicas. La función de ellos es que facilitan la inserción de las ondas enterales, les da más firmeza, les da cierta dureza para dirigirlas o para insertarlas, ¿no? Directamente al tubo gastrointestinal. Las características que reúnen estos estiletes es que son de material blando, son rígidas en algunos casos, están diseñados para evitar que se salga y perfore el tejido circulante durante la colocación. Presenta una cubierta lubricante activado por agua que permite retirar fácilmente el estilete. Es decir, por ejemplo, las ondas nasoyeyunales tienen estiletes que vienen ya untados con este lubricante, ¿no? Y que requiere un remojo en agua o una inmersión en agua para activar este lubricante, ¿no? Este lubricante va a permitir a que este estilete no se pegue en el interior de la sonda enteral. La precaución que hay que tener con estos estiletes es de que no se deben de insertar cuando la sonda está puesta en el paciente por la posibilidad de producir una laceración en la mucosa del tubo gastrointestinal cuando se intenta insertar cuando tenga el paciente puesta la sonda enteral. En cuanto a la longitud de las ondas enterales, las hay de diferentes longitudes. Por ejemplo, las ondas nasoenterales, las de corta y las más cortas son las ondas nasogástricas. Las más largas de mayor longitud son las ondas nasoduodenales o los nasoyeyunales. Y las ondas para que se colocan a través de ostomías son las ondas enterales más cortas, de menores longitudes. Tenemos las ondas de gastrostomía, de botones, tenemos las ondas de ionostomía, ¿no? Y la larga es la nueva sonda de ionostomía que tiene, ¿no? Que cumple dos funciones porque su inserción es a nivel del estómago y pasa hasta el intestino delgado, tercera porción, ¿no? Esas son sondas de larga permanencia porque la terapia nutricional enteral va a durar mayor de un mes. Los tipos de sonda enteral se clasifican según el tiempo de administración de dieta, ¿no? Que pueden ser de corto plazo, que son las sondas nasogástricas y las sondas nasoyeyunales, o que pueden ser de largo plazo, que son las sondas de gastrostomía o de ionostomía. Otro tipo de clasificación es según el lugar de administración, es decir, para administrar fórmulas enterales en el estómago, tenemos las sondas nasogástricas. Para administrar fórmulas enterales a nivel del intestino delgado, tenemos las sondas de nasoyeyunales o las sondas de ionostomía. Y según la función de la sonda enteral, pueden ser exclusivamente para nutrición enteral, que son estas, las de material de silicona o de poliuretano, o simplemente para descomprimir el estómago o hacer lavados o administrar algún medicamento, son las otras sondas, ¿no? De material de PVC, es decir, de cloruro de polivinilo, ¿no? Entonces tenemos esas tres clasificaciones de sondas enterales. Es muy importante nosotros protocolizar, ¿no? Cómo debemos insertar una sonda enteral, ¿no? Preparando nuestro protocolo y nuestro algoritmo. Nos va a ayudar mucho para que la inserción y el mantenimiento de la sonda enteral sea muy exitosa y que la terapia nutricional enteral tenga un éxito al 100%, tanto con la respuesta de la tolerancia del paciente de la nutrición enteral como la duración del dispositivo enteral.
Por ejemplo, en este algoritmo que se hace, miren, la nutrición enteral que puede ser administrada de dos formas. Si es que esta nutrición enteral dura menos de un mes o menor de 4 semanas, y la administración de esta nutrición enteral mayor de 4 semanas. ¿Qué utilizo? ¿Qué dispositivos voy a utilizar cuando administro menor de 4 semanas? Si tiene riesgo de aspiración el paciente, voy a utilizar una sonda nasoyeyunal. Si este paciente no tiene riesgo de broncoaspiración, entonces utilizo simplemente una sonda nasogástrica. En el caso de administrar una nutrición enteral de mayor tiempo, es decir, de mayor de 4 semanas, si el paciente tiene riesgo de aspiración, entonces voy a utilizar sondas enterales de largo plazo postpilóricas, que son las sondas de yejunostomía, de gastroyejunostomía o simplemente de yejunostomía colocadas por vía quirúrgica o laparoscópica. Si el paciente no tiene riesgo de aspiración, utilizaré sondas enterales de largo plazo gástricas, como son las gastrostomías. Estas pueden ser colocadas por vía endoscópica o por cirugía, ¿no? A través de una laparoscopía también, o por vía de fluoroscopía. Los diferentes vías de acceso de sondas enterales. Las sondas nasogástricas. Las sondas nasogástricas son dispositivos enterales que pueden colocarse por los orificios naturales como son boca y fosas nasales. La punta distal debe de llegar al fondo del estómago, ¿no? Eso es la ubicación correcta de una sonda nasogástrica. Una sonda nasoyeyunal, la diferencia es de que esta también se coloca a nivel de los orificios naturales, boca o nariz. Pero la diferencia está en que la punta de esta sonda va a estar ubicado en la tercera porción del intestino delgado, pasando el ángulo de Trace, que es a nivel del yeyuno. Las sondas de gastrostomía, estas sondas sí o sí deben de colocarse, de insertarse por un especialista, en este caso un médico gastroenterólogo por vía percutánea, ¿no? Por endoscopía, o por un médico cirujano, ¿no? En sala de operaciones, ya sea por una cirugía convencional o por una cirugía laparoscópica, ¿no? Este tipo de sondas enterales es para administrar nutrición enteral a largo plazo. Se requiere de una preparación previa al paciente, como es una sedación, una anestesia, y el monitoreo, y un monitoreo bien seguido de los signos vitales y del estado de conciencia del paciente. Igualmente, las sondas de ionostomía son sondas especializadas de largo plazo, ¿no? También estas son insertadas por un profesional médico especializado, ya sea un gastroenterólogo o un médico cirujano, ¿no? Que van a tener que utilizar equipos especializados para hacer este ostoma, que va a estar ubicado a nivel del intestino delgado en la porción del yeyuno. También tenemos otro tipo de sonda de ionostomía, que es la combinación de una sonda de gastrostomía o una sonda de ionostomía. También este tipo de sondas tiene doble función para descomprimir el estómago en caso de que tuviera alto residuo gástrico o esté lleno de gases. Y la segunda función es para administrar dieta a nivel del intestino delgado. Entonces, el acceso de este tipo de sondas enterales es a través de un manejo muy especializado. Los cuidados propios de estas sondas enterales es dirigidas a la inserción de las sondas, el mantenimiento de ellas, el empleo de estas mismas y las complicaciones propias de la presencia de sondas enterales para nutrición enteral en una persona. En cuanto a la inserción, primero es la higiene de manos, que es muy importante, es el lavado de manos con agua y jabón, ¿no? Con todas los pasos que corresponde un adecuado lavado de manos y en los momentos que indique, que son los 5 momentos, ¿no? De la higienización de las manos. La inserción también va a corresponder a la técnica de inserción de una sonda enteral
que es a través de la técnica a ciegas, que la enfermera con esta técnica va a colocar las sondas enterales, que son una sonda nasogástrica o una sonda nasoyeyunal, ¿no? Para ello debe de aplicar la técnica adecuada de colocación, que es la medición de esta sonda enteral, que es desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja hasta la apófisis sifoide. Con eso nosotros vamos a determinar todo el trayecto de la sonda que va a quedar dentro del cuerpo del paciente. No, otro tipo de inserción es con la sonda nasoyeyunal, que es un tipo de inserción especializada que la puede colocar la enfermera en la cama del paciente, ¿no? Pero la condición importante es de que esta enfermera esté preparada en cuanto a la inserción, en conocimientos y en la misma técnica, y tenga una experticia, ¿no? Importante para que desde el primer intento sea colocada esa sonda nasoyeyunal, porque tiene complicaciones que puede producirse sangrado si es que no se maneja adecuadamente esta sonda nasoyeyunal. En cuanto al mantenimiento de las sondas, es en relación a la fijación de estas sondas enterales, ¿no? Estas fijaciones deben ser con cintas adhesivas que no produzcan laceraciones en el paciente, ¿no? Y la técnica adecuada de fijar estas sondas enterales, evitando la tracción de las mismas y por lo tanto evitando lesiones a nivel de las fosas nasales y a nivel de la comisura labial, ¿no? También tenemos otra forma de fijar estas sondas enterales a través de parches transparentes, ¿no? Que son menos lacerativos que una cinta adhesiva, ¿no? En el caso de fijar en los pacientes neonatos que tienen una piel más delicada, ¿no? Que una persona adulta. El marcado de la sonda enteral es muy importante para determinar si esta sonda se desplaza o no dentro o fuera del paciente. Es muy importante el uso también del plumón de tinta indeleble para hacer el marcado correspondiente, y este plumón debe ser propio del paciente, porque si utilizamos para marcar a diferentes sondas, entonces nosotros vamos a poder contaminar a distintos pacientes y eso no es prudente. No, en cuanto al mantenimiento, está la confirmación de la posición de la sonda dentro del tubo gastrointestinal del paciente. Se realiza preferentemente, y es una recomendación tipo A través de una placa radiográfica, sea cualquier tipo de sonda. Principalmente en la sonda nasoyeyunal, que es un control radiográfico tóraco-abdominal, ¿no? Que se debe de realizar para ubicar la punta de la sonda dentro del intestino delgado del paciente. ¿Cómo confirmamos la posición de la sonda enteral? Tenemos muchas técnicas en caso de que no contemos con una placa radiográfica, sobre todo en una sonda nasogástrica, ¿no? El uso del estetoscopio y el uso de una jeringa llena de aire, nosotros podemos determinar si es que la punta de esta sonda enteral está en el estómago, ¿no? Inyectando aire y a la vez escuchando si este aire termina, ¿no? Termina a nivel del estómago, ¿no? En cuanto al empleo, los cuidados en cuanto al empleo de las sondas enterales, se refiere cómo debemos posicionar al paciente, ¿no? Cuando vamos a utilizar estas sondas enterales, ¿no? El paciente tiene que estar preferentemente sentado, ¿no? Si es un paciente que está consciente, que es un paciente que va a tolerar esta posición a 90 grados, tiene que estar con el ángulo de la cabecera en esos grados, ¿no? Cuando se administra la fórmula enteral por bolos, que es muy importante, ¿no? Y cuando se administra por bomba infusora, ¿no? Es muy importante que el paciente esté semi incorporado, ya sea de 30 a 45 grados la cabecera. Y también esta fórmula enteral puede ser administrada en el paciente por gravedad, ¿no? Ya sea por un equipo simple de goteo, donde nosotros manejemos el goteo
por esta llave y este goteo caiga por gravedad. Siempre el paciente debe estar sentado o semisentado para evitar de que el paciente se aspire, ya que el conteo de este goteo a veces por la carga laboral no podemos hacer una monitorización muy cercana y por lo tanto por la falla de este equipo vaya a ser de que la sonda pase con mayor velocidad y el paciente tenga la oportunidad de aspirarse, ¿no? Aquí tenemos las diferentes posiciones, tanto de un paciente neonato, ¿no? Para administrar su terapia nutricional, como en un paciente adulto, ¿no? Que también aquí está utilizando un goteo por gravedad. En cuanto a las complicaciones de la nutrición enteral, tenemos la obstrucción de las sondas enterales por la misma fórmula y que esto hace de que se interrumpa la terapia nutricional, dando la oportunidad al paciente de que no reciba la cantidad adecuada de la terapia nutricional programada en el día, ¿no? Y esto es acumulativo porque es una terapia nutricional que dure un mes y en ese mes tuvo varias fallas en su administración, y en este caso por obstrucción de sonda enteral, eso hace de que el paciente tenga la oportunidad de complicarse, ¿no? Con una desnutrición intrahospitalaria. ¿Cómo evitar esa obstrucción de la sonda enteral? A través de la lubricación de esta sonda, de la permeabilidad de esta sonda a través de irrigación con agua, ¿no? Otra de las complicaciones viene a ser la laceración de la piel, en este caso de la nariz, o puede ser también a nivel de la comisura, a través de los cachetes del paciente, ¿no? Por el uso del adhesivo, ¿no? En este caso, este paciente tuvo una sonda nasogástrica que fue fijada a nivel de nariz con un tipo de dispositivo que le laceró con el tiempo y le hizo estas lesiones que no son fáciles a veces de cicatrizar por el problema de deficiencia calórica y proteica de estos pacientes, ¿no? Entonces se opta por otro tipo de sujeción que es a nivel, a nivel de esta porción de entre la nariz y el labio. Aquí tenemos cómo evitar estas lesiones de la cara de la fijación de una sonda enteral. Es elegir una cinta adhesiva antialérgica, ¿no? Podría ser, o de lo contrario, ya vienen de laboratorios tipos de cintas adhesivas, ¿no? Que son propicias para la fijación de estas ondas enterales y que debe evitar la inflamación de la piel y por consiguiente la laceración de la misma, ¿no? Tenemos también los parches transparentes que son muy útiles también para fijar este tipo de sondas enterales, ¿no? En los pacientes que están intubados, para no utilizar la piel como medio de fijación, utilizamos el mismo tubo endotraqueal. Aquí hacemos la fijación con esta cinta adhesiva, de tal manera que ya no habrá oportunidad de que se lacere tanto la piel de la nariz del paciente como de la cara. Otra de las complicaciones viene la laceración de la fosa nasal cuando esta sonda no está bien fijada o cuando tracciona a nivel, ¿no? del borde del orificio nasal en este caso, ¿no? Entonces, para evitar eso, hay que utilizar las sondas debidamente seleccionadas de acuerdo a la composición, ya sea de poliuretano o de silicona, porque este tipo de sondas no van a producir ese tipo de lesiones a nivel de fosa nasal o a nivel de la boca, ¿no? Cuando utilizamos sondas de alimentación de largo plazo, como son las gastrostomías, también podemos inflamar el ostoma, ¿no? Y posteriormente infectarlo. Se producen dermatitis importantes y eso es debido principalmente a no utilizar sondas de gastrostomía de composición adecuada, o sea, de silicona o de poliuretano. Aquí tenemos estas zonas idóneas, ¿no? Las sondas de gastrostomía y de irinostomía con material de silicona o de poliuretano, que son las convenientes para evitar ese tipo de complicaciones. El retiro accidental también es otra complicación de la colocación de las sondas enterales, ya sea propio del paciente o de una actividad de enfermería que se realiza, sobre todo en el baño, en el transporte. Estas sondas pueden desplazarse hacia afuera y realmente tenemos que volverlas a ubicar. Pero es un gran inconveniente porque se pierde tanto material como tiempo en la administración de la nutrición enteral.
¿no? El marcado de la sonda interal es importante porque nos va a permitir verificar de que la sonda esté ubicada y que no ha habido ningún tipo de desplazamientos. El marcado de la sonda enteral, en estos casos de una sonda de gastrostomía que ya dentro de la misma sonda ya tiene esa marcación, ¿no? Y que nosotros vamos a determinar, y según lo que indica el gastroenterólogo que la colocó, entonces nosotros vamos a tener que fijar de acuerdo a lo que se indica, la indicación médica, y ya no necesitamos marcarla porque ya la sonda ya viene marcada de fábrica. Entonces, otra de las complicaciones que también nosotros debemos de evitar con los cuidados de enfermería son la sinusitis. La sinusitis por larga permanencia de las sondas nasogástricas, ¿no? Por vía nasal. Entonces, en este caso, para evitar esa sinusitis en lo posible, cuando son pacientes que les corresponde colocarse por vía oral las sondas nasogástricas o las sondas nasoyeyunales, estas van a poder evitarse este tipo de infecciones de los huesos propios de la nariz. También otra de las complicaciones es la neumonía aspirativa. Es debido a la broncoaspiración de fórmulas enterales, debido principalmente porque el paciente, por trastorno de conciencia y también porque el paciente no está posicionado adecuadamente, con un ángulo de la cabecera mayor de 35 grados. También se pueden producir dermatitis importantes cuando no monitorizamos muy de cerca las ondas de ionostomía o de gastrostomía, ¿no? No hacemos las respectivas curaciones. Entonces, vamos a poder desarrollar ese tipo de complicaciones, y entonces los cuidados están dirigidos a evitar ese tipo de inflamación de la piel, por consiguiente su infección. Y la peritonitis, que es otra complicación importante, ¿no? De las sondas de largo plazo para administrar nutrición enteral, ¿no? Cuando estas se salen accidentalmente, ¿no? Las de gastrostomía y enostomía, entonces si se salen antes de que formen la fístula, pueden producir peritonitis y complicar enormemente al paciente. Entonces los cuidados de enfermería van dirigidos a que estas complicaciones no se presenten o que sean mínimas, ¿no? Sobre todo las peritonitis y la neumonía aspirativa, que son las complicaciones que dan mayor complejidad en la alteración de la buena evolución del paciente, debemos de evitarlas, la neumonía aspirativa y la peritonitis. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.